Amigos, gracias por acompañarnos a través de la señal de EVTV. Seguimos con más de La Grieta. Invitamos a todos los que están en este momento observándonos a través de nuestra plataforma en YouTube que compartan el link para que llegue a muchísimas más personas y también que nos dejen sus comentarios e incluso las preguntas que tengan listas y preparadas a nuestro invitado que promete, Dios mío, porque ofrecernos un gran programa. Él es experto en economía y petróleo, analista de tendencias y además es presidente de Inter-American Trade. Señores, presentamos a quien nos acompañará hoy aquí en La Grieta, Antonio de la Cruz. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación y por estar con tu audiencia. Bueno, nosotros feliz de contar con alguien con tanta experiencia y además con un análisis tan certero lo que ocurre en una semana donde una cifra que suena así, 500 millones de dólares, ha retumbado. ¿Qué significa? ¿Qué representa esta primera venta del petróleo venezolano? Representa un modelo de transición que cambia las reglas de que hasta ahora venía ejerciéndose el poder frente a las grandes potencias. ¿En qué sentido? Este es un crudo que estaba almacenado en los patios de tanque y en los barcos flotantes, en los barcos, porque no podía salir por el bloqueo, la cuarentena de las fuerzas militares en el Caribe de los Estados Unidos, porque ese crudo iba a ser colocado en Asia, en las refinerías de China, en las refinerías privadas, que se conocen como teteras. ¿Y qué ocurre? Hoy las exportaciones petroleras estaban en 650.000 barriles día. De esos 500.000 estaba fluyendo a China. Y con el bloqueo lograron almacenarse 50 millones de barriles, que fue lo que anunció inicialmente el presidente Trump. Que a un precio de mercado de $50 el barril, estábamos hablando de 2.500 millones de dólares. De ahí, eso se lo ofreció Delcy Rodríguez al presidente Trump, porque si no salía ese crudo, iban a tener que parar operaciones en Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? Que se empieza a mover con empresas traders cómo se coloca ese crudo que se va a vender en el mercado estadounidense y en el mercado de Europa. Pero se colocó y anunciaron que habían vendido 500 millones de dólares. Pero ese dinero se colocó no en Caracas, no en Washington, porque el presidente Trump hizo una orden ejecutiva para proteger esos fondos, porque Venezuela, como no ha pagado a lo largo de varios años ni los bonos de la nación, los bonos soberanos, ni los bonos de PDVSA, ni las empresas expropiadas, tenían riesgo de ser capturados y por lo tanto lo depositan en Qatar. Y ese es el gran cambio. Hoy quien administra esos recursos es la administración Trump, para no darle acceso a el régimen que hoy está o la estructura que hoy está gobernando en Venezuela. Ya se sabe que había sido el elemento que había alimentado o los ingresos que habían alimentado a la represión, la corrupción, ¿verdad? Todo lo que está asociado al terrorismo de Estado dentro del país. Y el presidente Trump dijo que esos recursos iban a ser utilizados para desarrollar infraestructura, para pagar deuda a las transnacionales que tienen demanda, como Exxon, ConocoPhillips, etc. Eso es lo que significa esos 500 millones de dólares que ya fueron vendidos, que si lo dividimos entre 50, de esos 50 millones de barriles, dijeron que entre 30 y 50, vamos a asumir el monto mayor, son 10 millones de barriles. O sea, ya se colocaron 10 millones de barriles que si lo vemos y lo recogen con los barcos más grandes, los tanqueros más grandes que pueden cargar 2 millones,
de barriles, estamos hablando de 5 tanqueros. Cuando hay comentarios por parte del narcorrégimen, porque sabemos que ellos se reúnen con incluso grupo de influencers para crear una línea de opinión, una matriz de opinión y tener un discurso en el que Estados Unidos quiere nuestro petróleo y es lo que quiere y por eso bombardean, y sabemos que ha sido la postura de este narcorrégimen, pero luego oímos, se vendieron 500 millones y los va a administrar Donald Trump. ¿Cómo se debe traducir esto para que entiendan quienes siguen engañados por el régimen, que creo que son 3 señoras del CLAP, la cantidad de barriles que se han regalado a Cuba, la cantidad de dinero que se le ha robado a Venezuela, en este caso con esa cantidad exacta que le han regalado a Cuba, y la manera en la que ahora, al tener el control en Qatar de estos 500 millones de dólares y la supervisión del gobierno de los Estados Unidos, podrá ser utilizado este dinero en pro de la estabilización y economía de nuestro país. Mira, lo que se le ha entregado a Cuba desde el inicio del gobierno de Chávez hasta el día de, vamos a poner el mes pasado, por el cartel de los soles o por Maduro, la cifra la reveló hoy María Corina Machado en su rueda de prensa. Yo la tengo grabada y voy a cerciorarme, pero no debe estar tan lejos de la realidad. Habló de 2.000 millones de barriles. O escuchemos bien, 2.000 millones de barriles. Eso es, si le ponemos rápidamente a 2.000 millones de barriles, un precio promedio para altos y bajos, porque en un momento llegó a 100, en otro momento en $30, que es un promedio muy bajo. Estamos hablando de 60.000 millones de dólares. Wow. O sea, en 25 años. 60.000 millones de dólares. ¿Ok? Eso es lo que se le ha regalado a Cuba. Nada más. Nada más. Porque no estamos metiendo otros renglones que se han también utilizado para triangular con ellos. En la parte de petróleo se le ha entregado 60.000 millones de dólares. Y después nos dicen que Estados Unidos se quiere apropiar del petróleo venezolano. ¿Cómo? Si hoy Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo. Hoy Estados Unidos está produciendo 13 millones de barriles de petróleo. Arabia Saudita está produciendo alrededor de unos 10 y algo, unos 10.500, unos 10 millones y medio. Rusia está produciendo por el mismo orden. O sea, en este momento lo que está ocurriendo es que en la visión de Donald Trump de no usar un solo dólar de los estadounidenses que pagan con sus impuestos para la reconstrucción de Venezuela, dijo, voy a hacer con el dinero de las reservas, con el petróleo, ¿verdad? Dijo, Venezuela tiene recursos y esos recursos es el petróleo. Por eso es que están abriendo todo lo que representa una nueva apertura petrolera en Venezuela. Porque son esos recursos los que van a pagar la estabilización y la estabilidad económica en Venezuela, la recuperación y la estabilización. Veamos cómo ve el presidente Trump el mundo de los negocios. Cuando Zelensky, para ver una comparación, estaba acostumbrado a recibir armamentos por parte de Estados Unidos para defenderse de la invasión rusa, se le entregaba la administración Trump, según la administración Biden, según la cifra del presidente Trump, le entregó en armamento alrededor de 300.000 millones de dólares. El presidente Trump, cuando en esta nueva administración dijo, no, nosotros nos vamos a seguir entregando, a nosotros nos compran las armas, y puso a la OTAN
a comprar las armas que se le iban a entregar a Zelensky. Y le dijo a Zelensky, tú tienes una deuda conmigo. Y por lo tanto, vamos a ver cómo resolvemos, cómo saldamos esa deuda. Y dijo, vamos a firmar un contrato por las tierras raras que tú tienes ahí en Ucrania, con empresas americanas para recobrarnos esa deuda. O sea, esa es la visión de Trump y eso es lo que está aplicando en Venezuela. Claro, debemos entender que no solo es el presidente de los Estados Unidos, es un empresario que ha demostrado que gracias a su visión sabe hacer negocios y su análisis lo lleva a la política. Ese don de saber planificar y plantear una negociación ha sido sumamente exitoso para él a nivel económico y vemos que lo está aplicando entonces en Estados Unidos. Pero, en Venezuela con la parte de la estabilización y la recuperación. Debemos hacer una pausa y ya venimos con muchísimo más, pero nos quedamos justo en ese punto. Con eso entramos. Muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes también. Vamos a una pausa y seguimos con más de La Grieta a través de EVTV.